Vamos a leer ahora 1 Timoteo capítulo 4. Vamos a orar. Ora tú ahora en el nombre de Jesús para comenzar. Señor, te agradezco por este momento en el que nos permites estar aquí y porque nos permites tener tu palabra. Te pedimos que este mensaje que vamos a leer se quede en nuestros corazones y nos nutra para poder entender todo lo que leamos. Te pedimos que nos ayudes a mantener el mensaje que aprendamos y que no lo dejemos pasar. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, tiene 16 versos. Vamos a leer. Yo leo los primeros 8 y tú los siguientes, del 9 al 16. Okay. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios crió, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida de todos, que por esto aún trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, el cual es Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo de los fieles en palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe, en limpieza. Entre tanto que voy, ocúpate en leer, en exhortar, en enseñar. No descuides el don que está en ti, que te es dado por profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Medita estas cosas, ocúpate en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. Muy bien. Bueno, aquí en este capítulo vemos que el apóstol Pablo trata dos temas. En primer lugar, trata del verso primero al verso 5 lo referente le hace una advertencia. En los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. ¿Sí? Esto me recuerda mucho a aquel pasaje, de aquellos versos de Mateo 24, donde nuestro Señor Jesucristo también advierte a los discípulos cuando ellos lo cuestionan acerca de qué señales habrá de su venida y del fin del siglo. Y él les dice que sobre todo lo recalca en varios versos acerca de que va a haber falsos maestros, falsos profetas, falsos cristos, falsos ungidos. Y si son falsos es porque traen una enseñanza distorsionada, ¿verdad? Si traen una falsa enseñanza, en consecuencia son falsos maestros, ¿sí? Entonces, aquí el apóstol Pablo también le hace una advertencia a Timoteo, al joven Timoteo, en cuanto a que probablemente a él no le toque vivir los postreros días, los postreros tiempos, pero sin embargo, para él tiene que comunicarle a la generación siguiente también lo mismo, hasta que llegue este mensaje a la generación que está en esos postreros días, en esos postreros tiempos. En los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. La apostasía es algo que el apóstol Pablo y todos los apóstoles, Pedro también, Judas, que no es apóstol, pero Judas también advierte acerca de que va a haber una gran apostasía conforme se acerca los últimos tiempos. Y cuando hablamos de últimos tiempos, obviamente se sobreentiende que quiere decir que
este tiempo que estamos viviendo, este siglo, le llaman así los apóstoles, tiene un final. Y que este final de estos días va a ser cuando aparezca nuestro Señor Jesucristo. Entonces, antes de que se aproxime la venida de nuestro Señor Jesucristo, va a haber mucha apostasía. ¿Qué es apostasía? Apostasía es que gente que dice creer, ha creído, luego se vuelva atrás de la doctrina, de la enseñanza bíblica, apostólica, y enseñe cosas que son diferentes o las niegue. Sin embargo, estos apóstatas o y claro, a nadie le gusta que le digan apóstata, dice aquí que van a escuchar espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Quiere decir que van a ser discípulos de los demonios. Ahora, siempre el engaño para funcionar como engaño, no viene de una manera grotesca, contradiciendo la escritura, sino que viene de una manera sutil. Es casi exactamente el mismo mensaje, salvo ciertos puntos vitales para el Evangelio que los niega, ¿sí? O sea, siempre cuando te dan una moneda falsa, tú la confundes porque se parece mucho a la que es la verdadera. Para que funcione el engaño es así. Si te dieran una rondana, una tuerca o una cosa así de metal y te dijeran que es una moneda, pues obviamente no le creerías. Pero cuando te dan algo que se parece bastante con las mismas dibujos, pero que no es el original, muchas veces eso entre más se parezca al original, más funciona el engaño, ¿sí? Entonces aquí el apóstol Pablo por eso advierte, ¿verdad? Y luego dice algunas cosas de las que van a acontecer. Dice que van a prohibir alimentos, van a prohibir casarse, ¿verdad? Entonces y otra cosa que yo noto aquí, que es si por algún momento hemos dejado nosotros de dar gracias cuando participamos del alimento, aquí hay una razón que el apóstol Pablo nos da para no olvidarnos orar agradeciendo a Dios por los alimentos para que Él los santifique. Quiere decir que cuando nosotros oramos antes de comer, el Señor santifica el alimento y lo hace apto para nosotros. Esa es una razón muy poderosa para que nosotros no olvidemos orar antes de participar de los alimentos. A veces lo tomamos de una manera muy trivial y lo obviamos, ¿verdad? Pero el Señor siempre, hay pasajes donde recordamos que Él, cuando con aquellos caminantes de Emaús partió el pan con ellos y dio gracias, dice que ellos lo reconocieron cuando dio gracias, ¿verdad? Entonces era algo común y normal en Jesús tener su manera de dar gracias, y ellos así lo identificaron, y nosotros tenemos que hacer lo mismo. El verso 4 dice: porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces ahí está un buen motivo para no olvidarnos orar por los alimentos siempre que participamos de ellos, ¿verdad? Aparte que es una manera de que nosotros tenemos que reconocer que no somos autosuficientes y que el Señor nos da todo el sustento que nosotros tenemos, ¿sí? Luego en la segunda parte, el segundo cosa que el apóstol Pablo hace es aconsejar a Timoteo. Le pone a Timoteo lo aconseja y le estimula a hacer, a pesar de que es joven, de que sea ejemplo. Es difícil que un joven sea ejemplo. Casi siempre el ejemplo lo está marcado por los ancianos, por los que ya recorrieron la vida por más tiempo y que han aprendido, ¿sí?
o que tienen más tiempo en el Evangelio y que han aprendido también, han madurado y pueden guiar a otros en el Evangelio. Sin embargo, aquí el apóstol Pablo le dice en el verso 12, ninguno tenga en poco tu juventud. O sea, ninguno te tenga en poco porque eres joven, ¿sí? Sino sé ejemplo de los creyentes. Está hablando de creyentes, de los creyentes. En cómo hablas, o sea, palabra, en cómo te comportas, o sea, conducta, amor para con los hermanos, espíritu, ¿sí? O sea, tu manera de tener ese entusiasmo por hacer las cosas de Dios, fe para con Dios y pureza, o sea, una limpia conciencia, sin malicia, ¿sí? Entonces, en todas esas áreas, en todos esos aspectos, le pide el apóstol Pablo a Timoteo, que en ese momento Timoteo no contaba, porque lo encargó que fuera a una iglesia a supervisar, y duraba ahí un tiempo. No tenía a su madre ni a su abuela para que le dijeran. Generalmente un joven rige su conducta porque los mayores de su familia o de su congregación le dicen, o él sigue el ejemplo, o le dicen lo que tiene que hacer. Levántate temprano, haz esto, haz lo otro. Entonces aquí el apóstol Pablo le pide a él que él sea ejemplo de los creyentes, no importa la edad que tengan. Entonces, pero le dice de qué manera sea ejemplo. También le dice que un joven pues le gusta el ejercicio. Le dice, bueno, el ejercicio es bueno, pero el ejercicio corporal, comparado con el ejercitarse para la piedad, o sea, hay dos tipos de gimnasio, dos tipos de ejercicio que le muestra el apóstol, y dice, es muy bueno el ejercicio físico, obviamente, ni lo argumenta el apóstol Pablo, porque todos sabían que en el mundo griego, sobre todo, que el ejercicio físico era muy bueno. Había muchos gimnasios por parte en el mundo helénico, pero le dice, para poco es provechoso, te aprovecha para poco, comparado obviamente con todo lo bueno que puede hacer el ejercicio físico. Es poca cosa comparado con el ejercicio o el gimnasio de la piedad, ¿sí? O de la fe, ¿sí? O del evangelio. Es lo mismo. Para poco es provechoso, porque la piedad dice que tiene promesa, no solo para esta vida. Como el ejercicio físico te va a servir nomás en esta vida, pero va a llegar el momento en que el cuerpo se va a acabar, no nomás cuando uno muera, sino se va haciendo viejo y hay funciones que se van perdiendo. Pero el ejercicio, quien se ejercita para la piedad, dice que tiene promesa para esta vida y para la venidera. Y eso es muy bonito y digno de tomarse en cuenta, y un consejo muy bonito para la juventud. Y le aconseja también entonces que se ejercite para la piedad. Y luego le dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. O sea, le dice qué cosas debe cómo debe ejercitarse, ¿verdad? Dice también, ocúpate en la lectura, la exhortación, la enseñanza, ¿sí? O sea, que esté continuamente edificando a la iglesia. Y él preparándose más en lectura, obviamente las escrituras, la exhortación y la enseñanza, ¿sí? Para con los demás. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. El don de la profecía era muy común, era parte de la vida de la iglesia en ese tiempo. Y aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que así como a él, en Antioquía, en la iglesia de Antioquía, a Bernabé, el Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo. De la misma manera, el Espíritu Santo eligió a Timoteo también para el ministerio y le dice, acuérdate que te fue dado por medio de la profecía
¿verdad? El don de Dios que está en ti. Dice, no descuides el don, el verso 14, que hay en ti, que te fue dado mediante profecía. O sea, los dones son regalos, eso significa don. Le fue dado por medio de profecía, con la imposición de manos del presbiterio, o sea, los hermanos que estaban ahí, los presbíteros. Dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿Sí? Que todos vean que tú eres ejemplo. Y ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Sí? O sea, mantente vigilante. Como va a venir tiempo de apostasía, tú también mantente vigilante. Ten cuidado de ti mismo. Quiere decir, cuídate tú, cuídate. Otros, yo he oído la interpretación que dicen que se cuide aún de él mismo, ¿verdad? Pero dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Pues, tiene que estar vigilante siempre que lo que él está enseñando se apegue a lo que la escritura y el apóstol Pablo la ha enseñado, ¿verdad? Y dice que haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te ven. Lo bonito de este pasaje es que no nada más esto aplica para Timoteo, es algo que está vigente aún el día de hoy. Estos consejos llegaron hasta nosotros y tenemos acceso, gracias a Dios, a la escritura. Todavía cuando mis padres eran jóvenes, ellos dicen que la Biblia aquí en México estaba prohibida por la Iglesia Católica. Decían que se volvía loca la gente que leía Biblia y se la recogían a la congregación. Las misas que hacían ellos, o sea, sus oficios, como oficiaban, era en latín, de modo que nadie entendía nada. Todavía cuando mis papás eran jóvenes. Estoy hablando de 1900, de la 40, 50, cuando ellos se convirtieron. Entonces, ahora nosotros tenemos la bendición de contar con la palabra de Dios, pero tener una Biblia, la Biblia ha costado sangre, tanto su distribución como su edición, ha costado vidas de mucha gente que amó tanto la palabra de Dios que arriesgó su vida por compartirla y hacer que llegara a todos. Ha habido épocas de la historia en que la han querido aniquilar y no han podido, ¿verdad? Ha sobrevivido la palabra del Señor porque obviamente tiene el cuidado del Señor. Entonces, estos consejos son muy valiosos. Han llegado hasta nosotros y esto que yo te paso, que estamos leyendo y te lo estoy pasando a ti, a mí me lo pasó mi padre también, ¿verdad? Entonces, bueno, vuelvo a lo mismo, que era una tarea que el apóstol Pablo estaba poniendo en las manos de Timoteo muy grande, muy grande para su juventud, ¿verdad? Para él como joven. Me hubiera gustado saber más de Timoteo, no hay más, mucho más cerca de él. ¿Alguna cosa? Oramos para seguir adelante. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este día, Señor, porque nos permitiste terminar esta semana con bien. Te agradecemos mucho por eso, Señor. Gracias porque tu mano está sobre nosotros, Señor. Porque lo principal, Señor, es que tú estés con nosotros, que tu comunión con nosotros no se rompa. Eso deseamos, Señor, que tu presencia sea con nosotros y las circunstancias, no importa cómo vengan, Señor. Sin embargo, te rogamos que tú nos cuides, que tú nos lleves de la mano, Señor, y nos protejas durante la noche, Señor. Que tu palabra, Señor, nos alimente. En el nombre de Jesús, bendice el corazón de mis hijos, Señor. Atráelos a ti antes de que sea tarde. En el nombre de Jesús, Señor. Igualmente a toda aquella gente que implora tu bendición, Señor, por cualquier motivo, porque generalmente el hombre es así, somos así, Señor. Cuando tenemos necesidades, cuando más nos acordamos de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a que cuando vengan tiempos buenos también nos acordemos de ti y te agradezcamos y no olvidemos, Señor, que hemos pasado por necesidad y que hemos pasado por dificultades. Gracias, Señor, porque en tu resurrección, Señor, se finca nuestra esperanza, nuestra victoria, nuestra paz, nuestra confianza en el futuro
En el nombre de Jesús, Señor, te damos muchas gracias. Bendice a nuestros vecinos. Bendiga, Señor, a toda aquella gente con la que tenemos contacto y que nosotros podamos ser testimonio para ellos. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Señor, te doy gracias por todas las cosas que nos dejaste en el día de hoy y te pedimos que durante esta noche nos permitas descansar. Te damos gracias porque nos permites llegar al final de un nuevo día y te pedimos que esto que acabamos de leer en tu palabra sea para nuestro bien. Nos vemos en tus manos durante el día de mañana y te pedimos que nos guardes durante todo lo que hagamos y que nos permitas siempre tenerte en mente y ponerte en primer lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.